Mi familia me sacó del negocio familiar cuando me negué a donarle un pulmón a mi hermano Dorado, pero ahora que mi hermano los llevo al borde de la quiebra me ruegan que regrese a arreglar sus errores contables. No puedo decir que me sorprendiera, no del todo, al menos. No después de una vida entera siendo el hijo que no era el especial. El que solo estaba ahí para rellenar el cuadro familiar o cargar con las obras emocionales de unos padres demasiado obsesionados con el reflejo dorado de su hijo favorito como para notar que yo también respiraba. Pensaba y me rompía el lomo por el mismo maldito apellido. Mi hermano Jaque era eso, el hijo dorado. El que, según mi madre, nació con estrella, mientras que yo, según sus propias palabras un día que creyó que no la escuchaba, nací con cara de contable frustrado. Y vaya que usaron esa frustración a su favor durante más de una década, explotándola hasta el cansancio, hasta el fondo de mis madrugadas en la oficina familiar, cuando era yo el que revisaba cada recibo y cada proveedor. No Jaque, no ellos. Ellos solo sabían firmar y posar. Desde que tengo memoria, mi familia siempre tuvo claro que el negocio era de todos, pero con una jerarquía tan maldita como no dicha, tan obvia como asquerosa. Cuando tenía 15 años, mi padre me hacía archivar las facturas mientras Jaque salía a fiestas con la tarjeta corporativa. Cuando tenía 18, yo ya sabía usar QuickBooks, Excel y los sistemas contables como si fueran parte de mi ADN, mientras Jaque apenas entendía cómo cuadrar el saldo de una caja chica. Pero eso no importaba, porque a ojos de mis padres, Jaque era el líder nato, el emprendedor brillante, el hombre de visión, y yo era el que le servía el maldito café en las juntas. Nunca lo dijeron abiertamente, pero se notaba en todo, en cómo lo miraban, en cómo justificaban sus errores, en cómo a mí se me exigía perfección sin margen de error. Mientras él podía dejar caer una inversión de $20,000 y aún así salía con aplausos por su espíritu arriesgado. Y a pesar de todo eso, yo me quedé. Me tragué cada trago de veneno con una sonrisa hueca porque, en el fondo, sentía que el negocio era también mío. No por herencia, sino porque lo conocía como a la palma de mi mano. Porque yo había organizado los primeros inventarios en los que nadie creía. Porque fui yo quien negoció los contratos más grandes. Porque cuando la pandemia casi los arruina, fui yo quien le puso la cara al IRS, quien renegoció deudas, quien se sentó con los proveedores uno por uno mientras Jaque fingía estar ocupado con reuniones de estrategia. Pero no importó. Nada importó cuando Jaque enfermó. Fue todo muy rápido. Una infección respiratoria se convirtió en una hospitalización prolongada, y de pronto los médicos empezaron a hablar de fibrosis pulmonar y necesidad de trasplante parcial. Recuerdo perfectamente la forma en la que mi madre entró a mi oficina un martes por la tarde. No pidió permiso, no se sentó, ni siquiera saludó. Solo dijo, con esa voz que usaba cuando ya había decidido todo por todos, ya hablé con los doctores. Dicen que tú eres compatible. Vas a tener que donar uno de tus pulmones. No hay discusión. Así. Como si yo fuera un puto banco de órganos. Ni una pregunta, ni un cómo te sientes, ni siquiera una mención a lo que eso implicaba para mí. Nada. Solo la exigencia fría y sin emociones de una mujer que creía que los hijos están para ser útiles, no para ser escuchados. Me quedé en silencio. Recuerdo que la miré sin entender si hablaba en serio, y ella solo alzó una ceja como si ya estuviera perdiendo la paciencia por mi falta de entusiasmo. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que quería una segunda opinión, que donar un órgano no era como donar sangre, que podía haber riesgos para mí. En vez de escucharme, se ofendió. Me dijo que Jaque se estaba muriendo y que yo estaba actuando como un egoísta. Me preguntó si no me daba vergüenza. Y antes de que pudiera decir algo más, salió de la oficina furiosa. 2 días después, sin mediar palabra, me bloquearon el acceso al sistema contable, desactivaron mi correo corporativo y cambiaron las cerraduras. Fue mi padre quien me llamó esa misma noche para decirme que en vista de tu actitud cobarde e inhumana, hemos decidido desvincularte del negocio hasta nuevo aviso. No lloré. No me arrastré. Solo empaqué mis cosas en una caja barata de cartón que encontré en la parte trasera de la oficina. Metí mis bolígrafos,
mi taza con el logo antiguo de la empresa, una agenda de cuero que me había regalado un cliente y salí sin mirar atrás. Nadie me despidió. Nadie dijo gracias por todo. Para ellos, en ese momento, yo había muerto. Yo ya no era parte de la familia, porque la familia, según mi madre, se apoya sin condiciones. Claro, eso solo aplica cuando el que necesita algo es jaque. Cuando yo fui el que se partió el alma para evitar una bancarrota, nadie se ofreció a ayudarme a dormir cuando pasaba 3 noches seguidas sin pegar un ojo. Nadie me dijo que merecía descansar, que merecía algo más. Me fui con un nudo en el estómago que no era rabia ni tristeza, era algo más profundo, como si me hubieran desgarrado por dentro, no por perder el negocio, sino por confirmar lo que toda mi vida había temido. Que nunca fui más que una pieza útil, reemplazable, sacrificable. Me fui sabiendo que esa sería la última vez que me veían como el tonto que decía que sí a todo, que limpiaba el desastre ajeno, que aguantaba el desprecio envuelto en sonrisas condescendientes. Me fui sin decir nada, pero en el fondo, ya sabía que algún día, tarde o temprano, ellos iban a necesitarme. Y cuando ese día llegara, iba a asegurarme de que cada uno de ellos pagara hasta el último puto centavo de lo que me hicieron. Porque una cosa era ser el hermano olvidado, y otra muy distinta, era ser el idiota que lo permitía para siempre. Actualización 1. Pasaron exactamente 3 meses desde aquella tarde en la que salí con mi caja en brazos y el peso de toda una vida de desprecio encima. Hasta el día en que empecé mi primer turno como asistente contable en un taller de motocicletas al sur de Phoenix. Era un lugar caluroso, grasiento y bastante ruidoso, pero a diferencia de la oficina donde había dejado una parte de mí, aquí no había falsas sonrisas ni jerarquías familiares absurdas. Solo gente que trabajaba con las manos y que hablaba claro. Nadie me preguntó por qué un tipo con traje mal planchado y experiencia en contabilidad empresarial estaba dispuesto a pasar 10 horas diarias entre aceite de motor y pastillas de freno, y eso me gustó. Solo me dieron una silla vieja, una computadora lenta como el demonio, una caja llena de recibos sin clasificar y un café tan cargado que podía revivir a los muertos. No necesitaba más. Era exactamente lo que quería: silencio, anonimato y tiempo para reordenar todo lo que ellos me habían arrebatado. Durante esas primeras semanas me dediqué a respirar. Literalmente. A caminar sin sentir que debía algo, a comer sin tener que explicar qué hacía con mi sueldo, a dormir sin revisar balances hasta las 3 de la mañana. Aunque me dolía la espalda por las sillas de mierda y me ardían los dedos por las manchas de grasa imposibles de quitar, me sentía libre. Libre como no lo había estado desde que empecé a trabajar para la empresa de mi familia a los 17. Por primera vez en años, nadie esperaba que salvara a nadie. Solo que hiciera mi trabajo y cobrara por él. Y eso, para mí, ya era una especie de milagro. Con el paso de los días, me hice amigo de Luis, un mecánico de origen mexicano que tenía una forma bastante cruda de ver la vida, pero a quien le sobraba honestidad. Fue él quien me enseñó a mirar los autos y motos como libros abiertos, a leer los sonidos y los errores mecánicos como un lenguaje. Yo le enseñé cómo ordenar sus cuentas, cómo justificar gastos, cómo evitar que el IRS se lo comiera vivo. Él decía que yo era su contador de confianza y me daba la mitad de sus empanadas de desayuno todos los jueves. Así empezó algo que no sabía que necesitaba, una especie de red de apoyo construida con personas ajenas a todo el desastre familiar, gente que no sabía que me habían pedido un pulmón como si fuera un favorcito. Ni que me habían corrido por no querer regalarlo como si mi cuerpo les perteneciera. Aquí yo era solo uno más. Y eso me salvó. Pero la paz duró poco. Una tarde, mientras revisaba unos pagos pendientes en el taller, me llegó un mensaje de la señora Marlene, la misma que limpiaba las oficinas de mi familia desde antes que yo aprendiera a sumar. Ella era la única que me mantenía al tanto, a escondidas. Era como una tía no oficial, la única que alguna vez me dijo que yo merecía más que ser el trapo que todos usaban. El mensaje decía: no quiero meterte en problemas, mi niño, pero esto ya se salió de control. Tu hermano se está gastando todo. Está metido en algo raro. Si quieres te mando fotos. Solo dime. Tardé varios minutos en responderle. No porque dudara,
sino porque sentí cómo me regresaba todo el veneno que había intentado escupir esos 3 meses. Le dije que sí, que mandara todo. Al día siguiente, tenía en mi correo más de 15 fotos de extractos de cuenta, tickets, capturas de pantalla y facturas firmadas con la letra torcida de Jaque. Cenas en restaurantes de lujo, suscripciones a gimnasios de élite, pagos de membresías para clubes de golf, alquiler de yates en la costa, compras en tiendas de diseñador y lo más interesante, movimientos constantes hacia una empresa que jamás había escuchado, una LLC registrada en Delaware. Cada transacción llevaba la nota de representación comercial, como si de verdad estuviera haciendo negocios y no hundiendo la empresa como un adicto con acceso ilimitado a la cuenta de mamá. En un inicio pensé que me daría rabia, que me rompería por dentro ver cómo destruía todo lo que yo ayudé a construir, pero no. Lo que sentí fue una especie de satisfacción sucia, una calma amarga que me recorrió los huesos como un sorbo de whisky fuerte. Porque yo sabía que eso iba a pasar. Porque lo vi venir desde que mi madre puso a Jaque como director financiero sin que el imbécil supiera leer un balance general. Porque sabía que le habían dado el trono solo por llevar el apellido correcto, sin preguntarse si el rey sabía siquiera cómo manejar una silla. Durante los siguientes días me dediqué a recolectar todo lo que Marlene me enviaba, organizando los archivos como si estuviera preparando un juicio. No con la intención de demandarlos, todavía no, al menos, sino para tener todo listo para cuando cayeran por su propio peso. Porque eso era inevitable. Con esos movimientos, con esa ineptitud, con ese nivel de descaro, era solo cuestión de tiempo antes de que los bancos, el IRS o algún cliente importante tocara la puerta con un bate en la mano. Lo sabía. Lo sentía. Y no iba a advertirles. No después de lo que me hicieron. A veces, cuando terminaba mi turno en el taller y el sol ya empezaba a derretirse en el horizonte como mantequilla sobre el desierto, me sentaba en la acera con una cerveza barata y abría los documentos desde mi celular. No por rencor, sino por estrategia. No quería hacer las cosas impulsivamente. Quería que todo se cociera a fuego lento, como una venganza bien armada, como una lección que no pudieran ignorar. La idea de que un día tocaran mi puerta con cara de derrota me parecía cada vez más probable, y con cada archivo que leía, con cada cifra que veía en rojo, con cada movimiento sospechoso que confirmaba, más claro tenía que no los iba a recibir con los brazos abiertos. Ni de broma. En esos meses me di cuenta de muchas cosas, pero la más importante fue que, aunque me habían cortado de raíz de su mundo, ellos seguían dependiendo de todo lo que les había enseñado. Los sistemas que yo organicé, las relaciones que yo mantuve, los procesos que yo estructuré, todo seguía operando bajo lo que dejé construido. Y sin mí, era como ver un edificio agrietarse lentamente. Nadie lo notaba al principio, pero una vez que la estructura se diera, no habría vuelta atrás. Y yo estaría ahí. No para ayudarlos. No para salvarlos. Sino para verlos caer. Tranquilo. Callado. Y con ambos pulmones intactos. Actualización 2. 1 año y medio después de haber salido por esa puerta con la dignidad sostenida con alfileres y el corazón hecho trizas, me encontraba en un punto tan radicalmente distinto de mi vida que, de no ser por ciertos apellidos compartidos y recuerdos amargos, habría jurado que pertenecía a otro universo. Para ese entonces, ya no era solo un asistente contable improvisado en un taller grasiento. Luis, mi mecánico de empanadas, y yo habíamos montado nuestro propio espacio, una pequeña empresa con 2 elevadores hidráulicos, una bodega que apenas olía a aceite viejo. Y un rincón de oficina acondicionado por mí donde todo funcionaba, desde la nómina hasta los registros de piezas importadas. El negocio, aunque modesto, crecía con constancia. No éramos ricos, pero podíamos dormir tranquilos. Yo había empezado a invertir lo suficiente como para pensar en cosas que nunca antes me permití, como remodelar el apartamento alquilado o comprar herramientas nuevas sin pasarme 3 noches comparando precios. Tenía una rutina que no me ahorcaba, amigos que no me usaban, y un ritmo que no dependía de los gritos histéricos de mi madre ni de los delirios de grandeza de Jaque. Estaba bien. Verdaderamente bien. Hasta que me llegó el puto correo. Recuerdo que era martes,
Lo sé porque era el día que hacíamos pedidos al proveedor del sur, y mientras comparaba precios de bujías en la computadora, apareció una notificación con el asunto en mayúsculas, urgente. El remitente, MOM. Abrí el correo con ese viejo tic nervioso de quien espera una bomba disfrazada de mensaje pasivo-agresivo, pero esta vez no había ni reclamos, ni amenazas, ni insultos velados. Solo un archivo adjunto y un par de frases escritas en un tono que no reconocí. Por favor, hijo, léelo. No sé qué más hacer. Perdóname si puedes. Me quedé paralizado un segundo. Fue raro leerla llamándome hijo sin precederlo con egoísta, traidor o desagradecido. Pero lo abrí. No por ternura. Por curiosidad. El archivo era un PDF de más de 100 páginas. Estados de cuenta, reportes de inventario, proyecciones financieras hechas con fórmulas rotas y balances contables tan mal llevados que daban pena ajena. En rojo, subrayado en negrita, destacaban las palabras que no quería ver pero que no me sorprendieron: deuda activa con el IRS de 473,000 pesos dólares. 3 demandas laborales por despido improcedente, 2 cartas de amenaza de embargo por parte de proveedores, y una notificación del banco alertando sobre una cuenta en sobregiro por casi 100,000. En resumen, el negocio familiar, esa estructura que ayudé a levantar a pulso, estaba desmoronándose como un maldito edificio de barro en temporada de huracanes. Y al frente del desastre, como no, estaba Jaque, con su sonrisa de vendedor de humo y su flamante título de director financiero que no valía ni lo que costó imprimirlo. Pasé 3 horas revisando todo con calma, tomando apuntes, haciendo cálculos, conectando nombres de empresas con las facturas que Marlene me había enviado meses atrás. Lo que antes era sospecha ahora era confirmación absoluta. Jaque había vaciado las cuentas, desviado fondos a su LLC fantasma en Delaware, inflado gastos personales como representación comercial. E incluso había aprobado transferencias internas con firmas falsificadas. Me hervía la sangre, sí, pero al mismo tiempo me sentía tan jodidamente satisfecho. Porque este era el final que sabía que llegaría. Y aunque yo no lo había provocado directamente, no podía negar que lo había deseado con todo el puto cuerpo. A las pocas horas, me llegó otro correo. Esta vez era un escaneo de una carta escrita a mano. Su letra. Esa cursiva elegante y controladora que tantas veces usó para escribirme listas de pendientes. Pero no era una lista. Era una súplica. Decía que sabían que me habían fallado, que estaban al borde de perderlo todo, que Jaque estaba temporalmente ausente, léase, en algún lugar haciendo más mierda. Y que necesitaban que alguien con cabeza fría volviera a tomar el timón. Me rogaba volver por la familia, como si no me hubieran escupido en la cara cuando más necesitaba una maldita muestra de afecto. Cerré el archivo sin responder. No porque no supiera qué decir, sino porque prefería que sintieran por un momento lo que yo sentí cuando me cerraron todas las puertas sin siquiera dejarme defenderme, el silencio absoluto. Pero ellos no iban a quedarse esperando una respuesta por correo. 2 horas más tarde, mi celular sonó. Número desconocido. Contesté solo porque algo me lo dijo. Era mi papá. Y esta vez su voz no sonaba altiva, ni irónica, ni condescendiente. Sonaba gastada. Como si hubiera envejecido 30 años desde que lo vi por última vez. Me dijo que estaban desesperados. Que no sabían qué más hacer. Que todo se les estaba cayendo. Que Jaque no respondía llamadas. Que había retirado $50,000 antes de irse de luna de miel sin avisar. Que el banco le cerró una línea de crédito de la noche a la mañana. Que los empleados se estaban yendo. Y que ellos ya no sabían ni cómo leer los balances, porque tu hermano borró todo del sistema y cambió las contraseñas. Me pidió una reunión. Dijo que me darían lo que pidiera, que solo necesitaban una oportunidad para reparar lo que hicieron. Le respondí con un tono que ni yo reconocí, seco, filoso, como si cada palabra cortara, claro. Pero va a costarles un huevo y la mitad del otro. Colgó sin responder. Supongo que no esperaba escucharme tan entero. Supongo que pensaron que yo iba a sentirme culpable, necesitado, emocionado por ser reconsiderado. Pero no. Yo no era ese tipo de hombre.
No más. Y si ellos pensaban que iban a solucionarlo todo con un par de lágrimas y promesas recicladas, era porque no sabían la clase de monstruo que habían construido el día que me echaron con una mano y me escupieron con la otra. Esa noche no dormí. No porque me invadiera el estrés, sino porque estaba redactando, haciendo listas, calculando cifras, redactando cláusulas mentales, imaginando escenarios. Porque si iban a suplicarme volver, entonces iban a hacerlo en mis términos. Porque si yo iba a regresar, no iba a ser como el hijo arrepentido. Iba a regresar como el puto verdugo que ellos mismos crearon. Y cuando lo hiciera, no iba a dejar títere con cabeza. Actualización 3. Pasaron exactamente 14 días desde aquella llamada hasta el momento en que puse un pie de nuevo en Houston, con una maleta pequeña, un portátil, y la seguridad absoluta de que esta vez no volvería a caminar con la cabeza gacha. Habían coordinado la reunión en la antigua sala de juntas del segundo piso, esa misma donde me humillaron años atrás cuando propusieron en tono serio que yo debía dormir en la oficina por si algo se necesitaba de madrugada. Entré con la misma calma con la que había salido, en silencio, sin sonrisas, sin nostalgia. Estaban todos. Mi padre, con el rostro más flaco y gris que recordaba. Mi madre, con maquillaje intentando esconder los estragos del estrés y la ansiedad. Y dos socios menores que siempre fueron más decorativos que útiles, ahora con la cara de quien sabe que el barco tiene agua hasta el cuello. Jaque, por supuesto, no estaba. Seguía desconectado, según dijo mi padre, de viaje aún, supuestamente arreglando su salud mental. Una manera elegante de decir que estaba de juerga con lo que quedaba del dinero robado. Me ofrecieron café, asiento, palabras suaves que se sentían tan falsas como sus promesas. Me preguntaron cómo había estado, cómo estaba mi negocio, si me había adaptado al calor de Arizona. Contesté con monosílabos. No vine a reconectar. Vine a cobrar. Cuando terminaron de darme su discurso melodramático, puse mi portátil sobre la mesa, abrí un documento y comencé a leer en voz alta. Era una lista de condiciones, sin adornos ni rodeos. La primera, control absoluto de las cuentas empresariales, incluidas las internas, externas, de inversión, proveedores, nómina y fondos de respaldo. La segunda, firma de un documento notariado reconociendo que fui despedido de manera arbitraria y que esa decisión no solo fue injusta, sino basada en una presión médica y emocional que atentaba contra mi integridad física. La tercera, 51% de las acciones votantes de la empresa, entregadas de inmediato, sin mediaciones ni condiciones futuras. La cuarta, renuncia irrevocable de Jaque a cualquier cargo dentro de la estructura empresarial. No sugerí su despido, exigí su salida como condición no negociable. Y finalmente, un pago retroactivo correspondiente a los últimos 18 meses por concepto de despido injustificado, pérdida de salario y perjuicio reputacional. Ninguno habló de inmediato. La sala se quedó en silencio, como si esperaran que me riera, que dijera que todo era una broma, que lo estaba haciendo para desahogarme. Pero no. Saqué de mi maletín un segundo documento, el expediente completo de las operaciones fraudulentas de Jaque, con copias de correos, facturas falsas, transferencias ilegales, firmas digitalizadas manipuladas y testimonios de empleados que habían presenciado los movimientos. Lo había armado en esos 14 días con ayuda de un colega contador forense de Phoenix. Era un dossier tan contundente que bastaba entregarlo a cualquier fiscal federal para que le congelaran las cuentas y lo metieran en prisión por malversación y fraude tributario. No lo hice con intención de llevarlo hasta allá, aún no, pero quería que supieran que tenía el poder. Que no los necesitaba para actuar. Que si me aceptaban era por miedo, no por amor. Y que ese miedo era exactamente lo que quería. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Con los ojos vidriosos y la voz baja, dijo, si eso es lo que necesitas para volver, entonces lo firmamos. No le contesté. Solo deslicé los documentos hacia su lado de la mesa. Mi padre no habló. Tomó el bolígrafo con los dedos temblorosos, como si cada trazo le costara una parte del alma. Cuando terminaron,
Les pedí que escanearan los documentos y los enviaran inmediatamente a mi abogado. No confiaba en sus palabras. Confiaba en lo que podía encuadernar y llevar a la corte. Al día siguiente, me reinstalaron en la oficina principal. Mi escritorio estaba cubierto de polvo, las carpetas apiladas sin orden, los sistemas digitales desactualizados, como si nadie hubiera sabido qué hacer en mi ausencia. Lo primero que hice fue mandar a llamar a todos los supervisores de área. Quería saber exactamente cuán podrida estaba la estructura. Y lo que escuché en esas reuniones fue incluso peor de lo que había anticipado. La mitad del personal estaba desmotivado o en proceso de renuncia. Había proveedores a quienes no se les pagaba desde hacía 6 meses. Las ventas estaban por el suelo. Clientes históricos se habían marchado. Se habían invertido más de $30,000 en campañas digitales que nadie supo rastrear. El sistema contable había sido reemplazado por uno más moderno, según Jaque, pero nadie sabía usarlo, y la información estaba incompleta, mal cargada o directamente perdida. Era como si un niño hubiera jugado a ser director durante año y medio con el dinero de todos y, cuando se cansó, simplemente lo dejara arder. Pasé 72 horas sin parar. Literalmente dormí en la oficina una noche. Me metí al servidor, restauré respaldos antiguos, contraté a una consultora para hacer auditorías externas y activé nuevas líneas de crédito con los bancos usando mis conexiones personales. También mandé un correo general anunciando mi regreso y detallando, punto por punto, el plan de contingencia que iba a implementar. Fue claro y directo: recorte inmediato de sueldos inflados, reestructuración de gerencias, congelación de gastos administrativos, suspensión de bonificaciones automáticas, auditoría interna de personal y cierre de sucursales no rentables. No fue popular. Pero fue necesario. Y esta vez, no me tembló el pulso. Porque ahora nadie podía detenerme. Ahora era yo el que tenía la última palabra. Mientras organizaba las cuentas, pedí una revisión especial sobre la famosa LLC de Jaque. La misma a la que había estado desviando fondos como si fuera su cuenta personal. Descubrí que, por una idiotez administrativa, él la había registrado como subsidiaria de la empresa madre. Es decir, legalmente, como dueño mayoritario, yo tenía acceso absoluto a sus operaciones y el poder de congelar sus activos. Lo hice ese mismo viernes por la tarde. Con una simple firma digital, bloqueé todas las tarjetas, detuve todas las transferencias y notifiqué al banco para que rechazara cualquier intento de movimiento sin mi autorización. Me contaron, días después, que Jaque intentó pagar una cena en un restaurante de lujo en Aruba y la tarjeta le fue declinada. Que hizo una rabieta en medio del lugar, gritó a los meseros, y terminó huyendo antes de que lo llamaran a la policía. Me hubiera encantado ver su cara en ese momento. Porque así empezaba. Así era como se desmantelaba a un idiota que pensó que el apellido lo protegía de todo. No dije nada a mis padres. No les conté que estaba tomando control absoluto. No les advertí que el siguiente paso iba a ser desmantelar el altar en el que habían puesto a Jaque durante décadas. Solo seguí trabajando. En silencio. Sin venganza declarada. Pero con cada movimiento, con cada decisión, con cada número que volvía a estar en orden, les dejaba claro que esta vez no estaba aquí para salvarlos. Estaba aquí para cobrarme. Y lo iba a hacer con cada centavo, cada noche de insomnio, cada puto momento en el que me hicieron sentir prescindible. Porque esta vez, yo tenía el poder. Y ellos, ya no tenían a quien más recurrir. Actualización 4. 4 meses después de haber retomado el control de la empresa, lo que al principio fue una estructura al borde del colapso empezó lentamente a parecerse de nuevo a un negocio. No voy a mentir, fue un proceso desgastante, brutal y lleno de obstáculos, no solo por el caos administrativo que Jaque dejó como herencia, sino porque muchas de las decisiones que tuve que tomar fueron recibidas con una mezcla de resistencia pasiva, berrinches ocultos y silencios incómodos que solo confirmaban que, en el fondo, ninguno de ellos creía realmente que yo fuera capaz de revertir el desastre. No lo decían con palabras, pero estaba en sus miradas, en la forma en la que mi madre revisaba todo 2 veces como si yo fuera a cometer algún error.
En cómo mi padre me hacía preguntas estúpidas sobre temas que él jamás entendió solo para recordarme que aún tenía una silla en la oficina, y en cómo evitaban mencionar a Jaque como si nombrarlo fuera invocarlo. Como si su sombra siguiera ahí, latente, esperando para regresar como el Salvador incomprendido. Pero no. Esa vez no iba a haber redención. Lo primero que hice fue cerrar las 3 sucursales que llevaban más de 8 meses operando con pérdidas. Locales mal ubicados, contratos de renta ridículos que Jaque había firmado por proyección de marca, y empleados que, en muchos casos, ni siquiera tenían idea clara de lo que vendíamos. No fue fácil. Algunas de esas personas llevaban años en la empresa. Pero yo no podía seguir sosteniendo salarios con números en rojo solo por nostalgia o por el miedo de mis padres a quedar mal con la comunidad. Recuerdo que el día que anuncié los cierres, mi madre lloró frente a todo el equipo de dirección y dijo que yo me estaba comportando como un empresario frío, sin alma. Le respondí, sin levantar la voz, que a mí ya se me había muerto el alma el día que me dejaron tirado por no querer entregar un pedazo de mis pulmones como si fuera un accesorio de repuesto. Y que si eso me hacía parecer frío, entonces era mejor ser un cabrón despiadado que otro miembro más de esta familia de pusilánimes emocionales. La siguiente etapa fue reestructurar por completo la contabilidad. Volví a montar el sistema original que yo mismo había diseñado años atrás y que Jaque desmanteló en su fantasía de modernización digital. Eliminé procesos absurdos, recuperé data vieja de respaldos que milagrosamente no había sido borrada, y contraté a un equipo externo para auditar cada cuenta, cada contrato, cada movimiento de los últimos 24 meses. Ahí fue cuando terminé de confirmar lo que ya sospechaba: Jaque no solo había robado a plena luz del día, también había creado contratos falsos con proveedores inexistentes. Había inflado presupuestos de campañas que nunca se ejecutaron y había triangulado pagos a través de la famosa LLC de Delaware que, por error administrativo, seguía bajo el paraguas legal de la empresa madre. Y como yo era ahora el dueño del 51%, tenía acceso total a todo. Y más importante aún, tenía el poder de destruirlo con un solo movimiento. Mandé a pedir un informe completo a un auditor forense. No solo para entender bien el alcance de todo el fraude, sino para documentarlo como una herramienta legal. El informe final tenía más de 100 páginas, con gráficos, fechas, pruebas de transacciones y hasta capturas de correos que Jaque había enviado a empleados pidiéndoles que firmaran documentos en su nombre por rapidez. Era una bomba. Una que podía reventar en cualquier juzgado. Y en lugar de enviarla directo a un fiscal, decidí usarla como lo que era, una espada afilada que colgué sobre su cuello, esperando que él apareciera para dársela en la cara. No tuve que esperar mucho. 2 semanas después de que todo el equipo administrativo supiera que ya existía una investigación interna por fraude, Jaque apareció. Volvió como si nada, bronceado, con una camisa abierta, sonrisa sobreactuada y el mismo aire de superioridad que lo hacía insoportable desde que teníamos 10 años. Entró a la oficina como si fuera el dueño del lugar, saludando con esa voz hueca que usaba para parecer encantador y diciendo que había vuelto con energía renovada para retomar sus funciones. Lo miré desde mi escritorio, sin levantarme. Le dije que estaba citado a una reunión en la sala de juntas en 10 minutos. No discutió. Se fue directo para allá, sin sospechar lo que le esperaba. Al entrar, encontró a mis padres ya sentados, junto con 2 abogados y la auditora externa. En el centro de la mesa, un dossier grueso con su nombre, fecha por fecha, y los registros de cada centavo robado. Cuando se sentó, le entregué una copia y comencé a leer en voz alta las secciones más delicadas. La parte de las firmas falsificadas. La triangulación de pagos. Las transferencias a su cuenta personal disfrazadas como compras de materiales. Le dije, sin subir el tono, que tenía 2 opciones: firmar su renuncia inmediata, transferirme su 20% de participación restante y desaparecer de toda estructura legal de la empresa, o enfrentar una denuncia penal que podría arruinarle la vida. Me observó sin decir palabra durante varios minutos. Luego quiso reírse. Dijo que yo no podía hacerle eso, que seguía siendo parte de la familia. Le respondí, con el mismo tono con el que él me pidió un pulmón por mensaje de voz,
que la familia no era excusa para la impunidad. Y que si él creía que iba a recibir el mismo perdón automático que le habían dado toda la vida, se estaba cagando fuera del tiesto. Firmó. No por voluntad, sino porque sabía que no tenía cómo defenderse. Mi padre quiso detenerlo, quiso decir algo sobre lo humillante que era todo esto, pero lo miré fijo y le pregunté, ¿así te sentiste cuando me echaste por no querer ser su puto donante? Se quedó callado. Jaque salió de la sala sin mirar atrás. Supongo que por primera vez entendió lo que es perder algo sin posibilidad de recuperarlo. Supongo que por primera vez se sintió como me hicieron sentir a mí aquel día, con la caja de cartón y el corazón destrozado. Esa noche dormí como no lo hacía en años. No por venganza cumplida, sino por la certeza absoluta de que, al fin, nadie más iba a decirme que mi lugar estaba bajo la sombra de alguien más. Esa noche entendí que no me necesitaban para salvar el negocio. Me necesitaban para desenterrarlo del puto hoyo en el que lo enterraron. Y yo, en lugar de cubrirlo de tierra, me aseguré de revivirlo solo para dejar claro que el poder ya no estaba en sus manos. Y que, desde ese momento en adelante, cada decisión pasaría por mí. Cada movimiento. Cada centavo. Cada palabra. Porque si querían sobrevivir, iban a hacerlo bajo mis reglas. Y yo no perdonaba. Yo no olvidaba. Y mucho menos, yo no repetía errores. Actualización 5. 6 meses después de haber sentado a Jaque frente a sus propios delitos y sacarlo de la empresa como el parásito que siempre fue, las cosas finalmente empezaban a adquirir un orden estable, no perfecto, pero sí funcional. Las ventas, que venían desplomándose en picada durante los últimos 2 años, se estabilizaron y comenzaron a mostrar un crecimiento modesto pero sostenido. Los contratos con proveedores, que habían sido destruidos por la arrogancia de Jaque y sus negociaciones basura hechas desde restaurantes de lujo, volvieron a firmarse bajo términos realistas, sin lujos, sin shows, sin comisiones fantasmas. Me encargué de personalizar cada trato con una seriedad que la empresa había perdido desde el momento en que mis padres creyeron que su hijo dorado podía ser más que un bonito adorno con acceso a las cuentas bancarias. En la oficina ya no se respiraba tensión ni incertidumbre, sino algo más parecido al respeto. No era que me amaran, claro que no. Muchos aún murmuraban a mis espaldas, especialmente los que habían sido traídos por Jaque y ahora sabían que sus días estaban contados. Pero respetaban mi trabajo, mis decisiones, y más que nada, respetaban el hecho de que, por primera vez en años, la empresa dejaba de sangrar dinero. Tomé la decisión de mudarme a un apartamento en Midtown. Nada lujoso ni ostentoso, pero era mío. Tenía un estudio pequeño que convertí en oficina, una cocina que por fin podía usar sin sentirme como un invitado, y un ventanal desde donde, cada mañana, me sentaba con una taza de café a ver cómo el sol reventaba sobre la ciudad como si me recordara que todavía respiraba, todavía estaba aquí, con mis 2 pulmones intactos y mi dignidad restaurada. Empecé a darme pequeños gustos. No venganza disfrazada, sino pequeñas reparaciones emocionales. Me compré una silla de escritorio de esas caras que siempre quise pero nunca me atreví a considerar necesaria. Fui a un concierto con un viejo amigo que había dejado de ver porque la empresa no me dejaba tiempo. Empecé a hablar con gente sin pensar que todos querían algo. Recuperé algo que creí perdido para siempre, la sensación de no estar a la defensiva todo el maldito tiempo. La empresa, bajo mi dirección, dejó de ser ese monstruo inflado que intentaba parecer algo que no era. Reduje los gastos operativos en casi un 40%. Eliminé los puestos de adorno. Fusioné departamentos que habían sido separados por caprichos jerárquicos. Externalicé servicios que no requerían personal fijo. Implementé controles internos que no dejaban espacio para el robo o la mediocridad. Pero lo más importante fue traer a 3 compañeros del taller de Phoenix a trabajar conmigo. Tipos que sabían lo que era sudarse el pan, que nunca me miraron como el hijo del jefe ni como el fracasado expulsado. Gente que respetaba el trabajo por lo que era, no por las etiquetas que lo rodeaban. Les di un espacio en la empresa, los formé, los puse al frente de áreas clave. Y contra todo pronóstico,
Los resultados fueron tan buenos que incluso mis padres empezaron a preguntarse si no habían juzgado mal mis decisiones. Claro, no lo dijeron con esas palabras. Mi madre simplemente empezó a pasar por mi oficina más seguido, trayéndome café, preguntando si necesitaba algo, insinuando que podríamos hablar como familia otra vez. Pero yo ya no era el hijo necesitado. Ahora era el jefe. Y ellos lo sabían. Los domingos comenzaron a volverse incómodos. Al principio era una llamada cada 2 semanas. Luego, una todos los domingos por la mañana. A veces contestaba, a veces no. Cuando lo hacía, mi madre intentaba sonar casual, pero siempre terminaba hablando de Jaque. Que estaba en terapia. Que estaba haciendo cambios. Que había admitido errores. Que quería hablar conmigo. Que la familia no debía fracturarse por el negocio. Que era momento de sanar. Yo solo escuchaba. No me molestaba. Me daba exactamente igual. Porque para mí, esa fractura no fue por el negocio. Fue por lo que ellos demostraron estar dispuestos a hacer para proteger su castillo de mentiras. No se trataba del dinero. Se trataba del desprecio. De cómo me arrancaron el lugar que construí solo por no querer entregarles una parte de mi cuerpo. No era algo que se arreglaba con café y abrazos falsos. Jaque me escribió un mensaje una noche. Decía, sé que la cagué. Si pudiera retroceder el tiempo, haría las cosas distinto. Solo quiero que sepas que estoy intentando cambiar. No le respondí. No porque quisiera ignorarlo, sino porque no tenía sentido. Él no necesitaba respuestas. Necesitaba consecuencias. Y las estaba teniendo. Sin tarjetas, sin acceso, sin empresa, sin poder manipular nada. Su castillo de arena se había desmoronado, y no había forma de reconstruirlo. No después del nivel de mierda que dejó tras de sí. En medio de todo esto, llegó la oferta de un fondo de inversión. Una propuesta concreta, seria, con condiciones claras y una cifra que me hizo releer el correo 3 veces. Estaban interesados en adquirir el 100% de la compañía, mantener a la mayoría del personal y usar nuestra red de distribución como base para expandirse en el sur del país. Me ofrecían millones. No solo por la estructura actual, sino por el sistema que había implementado, por los contratos que había recuperado, por los clientes fidelizados que no se habían ido gracias a mí. Era la primera vez que alguien externo veía el valor real de lo que había construido. Y lo que era mejor, era la oportunidad perfecta para cerrar el círculo, para ponerle punto final a una historia que me había consumido desde adolescente. Guardé la oferta. No la rechacé, pero tampoco la acepté de inmediato. Sabía que iba a decir que sí, eventualmente, pero no sin antes dejar claro que no era una huida. No era un escape. Era una decisión calculada, estratégica, fría. Como todo lo que ellos siempre dijeron que yo no podía hacer. Así que comencé a preparar los documentos. Un plan de transición. Una reestructuración interna que garantizara que nadie quedara desprotegido. Pero también una cláusula muy clara, el 40% de las utilidades netas de la venta serían mías. El resto, después de pagar deudas, impuestos y obligaciones laborales, quedaría a nombre de mis padres, quienes tendrían que enfrentarse con la dura realidad de que, por su arrogancia y ceguera, habían perdido mucho más que un negocio. Habían perdido a su hijo. No por distancia, sino por decisión. Y eso, en el fondo, era la venganza más cruel de todas. Porque yo no grité, no les devolví el daño con escándalo. Solo me alejé, con el poder en la mano, y les dejé el vacío. Uno que ellos mismos cavaron, centímetro a centímetro, hasta que ya no hubo más terreno para seguir pisando sin hundirse. Actualización final. Hoy, casi 2 años después del día en que me echaron como si nunca hubiera sido más que una pieza descartable en su maldito tablero familiar. Mi abogado me llamó para confirmar que la transferencia de acciones estaba oficialmente registrada en todos los sistemas. A partir de ese momento, yo ya no era el director de la empresa, ni el administrador de cuentas, ni el contable milagroso que le salvó el culo.
Era simplemente el accionista mayoritario saliente con un cheque millonario en camino y un contrato firmado que ponía en manos del fondo de inversión la empresa entera. No solo vendí el negocio. Vendí su historia. Vendí sus memorias. Vendí cada rincón que alguna vez tuvo algo de mí. Y lo hice con una frialdad que, años atrás, jamás hubiera imaginado que podría alcanzar. Porque ya no sentía nada por ese lugar. Ni nostalgia, ni apego, ni culpa. Era solo una estructura con paredes, escritorios y números. Y al final del día, lo único que de verdad conservaba valor era la historia de cómo logré levantarla de entre los escombros solo para demostrarles que podían suplicarme de rodillas, y aún así no conseguí redención. Esa mañana, cuando firmé los últimos documentos en la notaría, me tomé el tiempo de pasar por un café cerca de la oficina. Me senté en la terraza, como solía hacer cuando era joven, cuando soñaba con que algún día tendría el respeto que siempre me negaron. Esta vez, no soñaba. Observaba. Pensaba. Planeaba. No en venganza, ya no. Eso ya lo había ejecutado con la precisión de quien conoce cada hueso de la bestia a la que destazó. Planeaba qué venía después. ¿Qué quería hacer con mi vida ahora que finalmente no le debía nada a nadie? Ni explicaciones, ni tiempo, ni sacrificios. Ahora que podía, literalmente, empezar de cero con la tranquilidad que solo se consigue cuando has quemado el último puente sabiendo que jamás quisiste volver por él. Pero antes de irme, tenía un último acto pendiente. Un cierre. No por ellos. Por mí. Volví a la oficina, la que durante años fue una mezcla de cárcel y campo de batalla. Subí al segundo piso, donde ya estaban reunidos mis padres con el gerente del fondo que había venido a supervisar la entrega. La sala estaba limpia, pulcra, con papeles ordenados, carpetas etiquetadas, todo como yo lo había dejado. Me saludaron con esa mezcla entre tensión y esperanza que ya les conocía de memoria. Como si aún creyeran que, en el último minuto, yo les devolvería algo, una parte, un gesto, una migaja de esa vieja lealtad que tanto usaron en mi contra. No dije nada al entrar. Solo asentí, me senté al frente y les entregué un sobre cerrado. Mi madre preguntó si era la última factura. Mi padre bromeó con que ya no quedaba nada más que firmar, ¿verdad? Yo no respondí. Solo dije que lo abrieran después de que yo saliera. Que era solo una formalidad final. Me levanté, recogí mis cosas, y me despedí del gerente del fondo con un apretón de manos. Bajé las escaleras con calma. Crucé la recepción donde varios empleados nuevos, que nunca supieron quién fui realmente, me sonrieron con amabilidad profesional. Salí a la calle. El sol estaba fuerte. El tráfico era una mierda. Todo normal. Todo perfectamente común. Pero yo sabía que, al abrir ese sobre, la calma iba a explotar en 1000 pedazos. Dentro no había facturas. No había cartas de agradecimiento. Solo un documento con membrete legal, con mi firma, sellado por mi abogado, mi renuncia formal, irrevocable, a cualquier relación futura con la empresa. Una carta de 2 páginas en la que detallaba la venta, mi porcentaje de ganancia, y la cláusula final, una orden expresa de que, tras liquidar todas las deudas acumuladas por las gestiones anteriores, las suyas, las de Jaque, las que yo corregí y pagué, el resto del dinero restante del negocio sería transferido a una cuenta común a nombre de ellos dos, pero congelada durante 10 años por orden notarial. Con acceso restringido salvo para gastos esenciales supervisados por el mismo fondo. Comprador. Es decir, podían tener el negocio limpio, podían tener su nombre aún estampado en la historia, pero no podían tocar ni un solo dólar sin rendir cuentas ante un ente externo. Los dejaba libres. Pero vigilados. Por fin independientes. Pero por obligación. Al final del documento escribí una frase, sin firma ni saludo, sin pretensiones de drama, no se preocupen, todavía tienen a su hijo favorito para salvarlos, si es que alguna vez vuelve de sus vacaciones eternas. Esa frase no era para provocar. Era para recordarles que mientras yo reconstruía lo que ellos destruyeron, Jaque seguía allá afuera, probablemente intentando vender criptomonedas a algún otro idiota con corbata.
Y que ahora, si querían resolver algo, tendrían que hacerlo sin mí. Porque yo no era más su hijo útil. No era el hermano disponible. No era el empleado fiel. Era el tipo que construyó una salida, la cobró bien, y se largó sin mirar atrás. Con ambos pulmones. Con la cabeza en alto. Y con la certeza de que mi silencio iba a doler más que cualquier grito. Porque ya no había nada que decir. Solo ver cómo el eco de sus decisiones los acompañaría cada vez que intentaran justificar ante los demás y ante sí mismos, cómo dejaron ir lo único que de verdad los mantuvo a flote. Y cómo, cuando más lo necesitaban, fue él quien se despidió sin siquiera voltear la cara.